en el tema de hoy nosotros planteábamos anteriormente que el tema de hoy tiene que ver con las distintas posiciones escatológicas. ¿Con qué se come eso? Bueno, las posiciones escatológicas tienen que ver con lo que determinados grupos creen acerca de cómo se ve el panorama escatológico a nivel general. Entonces, existen tres posiciones, puede ser que existan más, pero en este caso nuestro objeto de estudio son tres puntualmente. En esas tres posiciones escatológicas, nosotros tenemos el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. Ahora, la primera es el postmilenialismo. ¿Qué plantea el postmilenialismo? Nos dice que la segunda venida de Cristo será después que el milenio haya sido establecido a través de la predicación del Evangelio y el progreso de la humanidad. Nos plantea que la segunda venida de Cristo va a ser después de los 1000 años del reino. Postmilenialismo. Postmilenialismo, 1000 años después, va a ser el planteamiento cuando Cristo va a venir o va a bajar para esta tierra, que eso se le llama segunda venida de Cristo. Eso establece la posición escatológica del postmilenialismo. Comienza con la resurrección de Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo, y termina o regresa a Cristo, si se pudiera decir así, después de los 1000 años del reino. En otras palabras, hay una era de la iglesia y luego 1000 años donde la iglesia reina por esos 1000 años. ¿Esa cuál es, el? Y luego Cristo regresa. Esa es la posición del postmilenialismo. Okay. Donde se plantea que Cristo regresa después de los 1000 años. El amilenialismo, que es la segunda posición, niega la existencia de un reino terrenal de 1000 años y sostiene que la iglesia cumple con el reino de Cristo, donde Cristo reina desde el cielo. Por lo tanto, mientras que el postmilenialismo dice que Cristo viene después de 1000 años, el amilenialismo dice que no, que esos 1000 años no existen. Y entonces ellos plantean ese grupo que esto se da desde la resurrección de Cristo. La iglesia reina hasta el regreso de Cristo. Y se plantea una resurrección y un juicio final para todos. Eso es el amilenialismo. El postmilenialismo dice después de los 1000 años. El amilenialismo dice que esos 1000 años no existen, que Cristo, que la iglesia va a estar cumpliendo con lo que se llama el reino de Dios hasta que Cristo venga en la segunda venida, más nada. No existen 1000 años, no existe tribulación, no existe nada de eso para el amilenialista. El premilenialista dice que Cristo viene, segunda venida de Cristo, antes del milenio. Amén. Y antes del milenio, cuando Cristo regresa en su segunda venida, en el milenio entonces, o en los 1000 años, Cristo establece un reino de paz y justicia sobre la tierra. La sede de ese reino va a ser sobre Jerusalén. Y Cristo va a gobernar a toda la tierra por 1000 años desde Jerusalén con su iglesia. Entonces le pregunto, según los tres puntos que he planteado, ¿usted cree en el postmilenialismo, amilenialismo o premilenialismo? A mí me suena un chin mejor el último que tú mencionaste, pero no es que estoy de acuerdo tampoco totalmente. ¿Y el último cuál es?
Se me olvidó El el nombre que tú pronunciaste. premilenialismo. ¿Por qué Sí, tú? porque, Ujú, mira, porque yo te digo que yo estoy de acuerdo en parte y en parte no. ok. Primero, se supone que después que la iglesia sea arrebatada al cielo, Ujú, ¿verdad? ujú, Dice que la iglesia dura 7 años de boda en el cielo. sí. Después de esos 7 años, dice que atan a Satanás por 1000 años. Pero para atar a Satanás, ¿van a mandar un ángel o Cristo se queda en el cielo con la iglesia? Pues la iglesia tiene que descender con Cristo. Y a eso se le Entonces, llama, ¿cómo? y eso se le llama Perdón, ¿cómo? Fuego. dime. No, cuando la Entonces, iglesia, cuando la iglesia yo, descienda con Cristo, va a ser, que va a durar 1000 años Satanás. Eso fue, a mí me es un poco difícil a veces pronunciar la palabra sí, correcta. no, 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 tranquilo, hermano. Entonces, lo que yo te quiero decir con eso es, después que Cristo desciende con la iglesia, de haber pasado 7 años de boda en Ujú, el cielo, entonces Satanás será atado por 1000 años. Y después de esos 1000 años vuelve y los sueltan por un poco de tiempo más. ujú. Y a esos mil Se años, supone, y a esos 1000 años, ¿cómo se le llama? ahí que se me corta, No, un poco, Ese, porque no he estudiado, no he leído bien lo el que ami- tú dijiste. ok. ese, ese es el amilenialismo. No. ¿Cuál, Tita? Amilenialismo. ¿Qué dice el Eso amilenialismo? Ese que dice como que no, que niega Cristo la después. existencia de un reino milenial. Esa Exacto, nunca puede ser. exacto, No, No, exacto. no. Jamás. no, está bien. Molly, ¿qué sostienes entonces? ¿Cuál de los tres puntos? Me Yo, dijiste, aunque me ahogue. ¿eh? La primera. El postmilenialismo. O sea, la segunda Ajá. venida de Cristo va a ser después de los 1000 años. No. No, Eduardo, espérate. No, porque antes, Antes. Pues entonces premilenialismo, entonces ya de Pero, ella es. perdón, Ajá. se supone que cuando Cristo venga a levantar la iglesia, esa no es la segunda venida. ¿Cómo se le llama ese? Porque yo es que porque yo entré ahora y yo no sé por dónde ustedes van, No, no, ni he yo lo que estudiado hice esa fue, íbamos por ahí Pero, mismo. sí, Íbamos por pero ahí mira lo mismo. que te quiero decir. Ujú, Mira qué es lo que yo quiero decir. Cuando Cristo viene a levantar su iglesia, según Tesalonicenses 4:18 en adelante, ujú, Cristo se queda suspenso en los aires y le ordena a exacto. los ángeles que toquen la trompeta. Bien. Se levantan los muertos y luego los que estemos vivos. Ujú. Entonces nos iremos para el cielo a morar con Cristo, se supone 7 años de boda. Y ese Luego, acontecimiento, perdón, espérate, Eduardo. perdón, A ese acontecimiento, cuando la no es la segunda iglesia, venida. sí, pero ¿cómo Es se le ese llama? mismo que dice Eduardo, es premilenialismo ya. No, no, Perdón, no, pero El no porque no han pasado premilenialismo, 1000 años. ¿cómo te dice? Si son 7 años, no son 1000. perfecto. Por Pero, eso ahí se sostiene que la venida de Cristo es antes de los 1000 años. Ya esa es. la segunda venida de Cristo. sí, Está bueno eso. Milenialismo, Es el Estaba buena la premilenialismo. discusión, me Yo, gustó esa discusión. yo de hecho, precisamente le hice el planteamiento de los tres porque nosotros, como creyentes cristianos, tenemos Ajá. la concepción del premilenialismo. Le quise poner en perspectiva, ¿verdad? Porque hay veces que el creyente, por no tener claro las diferentes posiciones, Claro, puede tener una mezcla de Estoy de acuerdo. posiciones escatológicas referente al mismo tema. Entonces, Ujú. por ejemplo, hay gente que dice que hasta que el evangelio del reino no sea predicado por todo el mundo, Cristo no viene, no se da la Así segunda es. venida de Cristo. Y sin embargo, Así es. una cosa no tiene que ver con la otra. No. Amén. Porque el No, evangelio va a perfecto. terminar de ser predicado. El evangelio va a terminar de ser predicado después de un proceso que va a haber ahí, que nosotros lo vamos a ver. Sí. Amén. Bueno, Entonces sí. nosotros somos de posición premilenialista. Métase eso en la cabeza. sí. Somos de posición premilenialista. Creemos que la segunda venida de Cristo va a ser después de la gran tribulación. ¿Y cuántos años según dura la gran tribulación?
7, 3 y medio, 3 y medio. Ah, La ok, segunda venida de estamos, Cristo es después. sí, Ok. después de la gran O tribulación. sea, la segunda venida de Cristo va a ser antes de los 1000 años, del reino milenial de Cristo. Ajá, Y precisamente así mismo. por eso yo nunca quise decirle el reino milenial de Cristo para que ustedes mismos cayeran, porque si yo le decía el reino milenial de Cristo, ya con eso, ustedes tienen que decir, Ya oye, cerraste todo. para que fuera el reino milenial de Cristo, tiene que estar Cristo gobernando, porque entonces no puede Claro ser. que sí. ¿Se entiende? Amén. Por eso fue, Elías, que yo me adelanté a lo que tú querías aclarar. Ujú. Pero solo que estaba con la contienda, la Disyuntiva. discusión de cómo se llamaba antes o premilenial, que yo Ajá, que yo ajá. ahí era que yo estaba chivado, pero yo estoy claro en el El post-milenialista cree que Cristo va a venir después que pasen los 1000 años. no. Por eso se llama post. Post Ujú, es después. El ujú. amilenialista dice, no existe el milenio de Cristo. O no Wow. existe el milenio. Eso Wow. dice el amilenialista. Para mucha Esa gente, línea- para mucha esa- gente, Cristo, cuando usted le habla canciones, por ejemplo, como dicen, y Él regresará tan cierto como respirar, para mucha Sí. gente, esa canción está fuera de orden a nivel teológico. Sí, yo entiendo. ¿Me entienden? Sin embargo, Ajá. nosotros creemos que Cristo viene. Amén. Así es. Porque así Así como es. Él lo dijo en su palabra, Sí, así varones como yo Galileo, veis que me voy. varones Galileo, ¿qué ve? Así mismo como ustedes están mirando, que así mismo va a venir. Así es. Entonces, el ángel le está diciendo a ese grupo que está ahí, él va a venir sobre esta tierra. Cristo viene. Y cuando uno lee toda la escritura, se da cuenta que Cristo va a venir sobre esta tierra. Bendito sea el Señor. Dime, mi hermano. Amén. ¿A qué que ellos se basan? Esa línea. Hay pasajes que nosotros luego podríamos ver, especialmente algunos que tienen que ver con Mateo 24 y 25. Ujú. Que como que de alguna manera u otra hacen ver como que no. Y hay unos enfoques ahí que son también, que son históricos. No estará fuera de contexto ese verso. O sea, uno quererlo aplicar no se sale como de contexto. No habría que ir a otro libro a buscar una confirmación. Hay otros pasajes pero que realmente tú lo ves y tú dices, no. Porque es que lo más coherente es el premilenialismo. No Claro, porque yo claro, lo sea, ni porque nosotros esa sea la doctrina que nos hayan enseñado, sino porque cuando tú vas ubicando, yo dentro de un momentito le estaré enseñando un panorama de cómo se van a dar los acontecimientos, que cuando yo se lo dé de manera gráfica, ustedes van a decir, wow, pero precisamente esto es. Entonces, el premilenialismo... ¿Sabías tú que el anticristo, o sea, el espíritu que se está moviendo, le saca provecho a esa confusión y esa clase de líneas y así? Sí, no es desde ahora. No es desde ahora, porque eso es lo que plantea, no, Cristo dice que viene y nunca viene, eso ya hay grupos de Claro. eso que plantean que no, que ya que Cristo está gobernando a través de su iglesia y que Él lo va a hacer así, y que luego va a venir, va a resucitar a todo el mundo, le va a dar un juicio final a todo el mundazo y problemas resueltos. Eso es lo que plantean ese grupo. ¿Qué Biblia que está leyendo? No, ¿Perdón? Molly, está el aspecto de lo que la gente, a veces cuando una gente recibe una enseñanza, sacarse esa enseñanza de esa cabeza, mira, eso cuesta. Da brega. Eso Tiene que cuesta. ser el mismo Dios. Sí. Hay gente que están en doctrina errada. Mira, hay grupos que dicen que Dios es mujer. Y Dios santo. Sí, óyeme. así mismo. ¿Cómo así? No me quiero meter en esos temas porque eso Es luego muy lo profundo. podemos tratar luego. Muy confuso. Pero muy hay gente profundo. que Ahí no me creen ni que la diosa, qué sé yo quién, la diosa Sí, madrona. ajá, exacto, que se meten en esos temas y usted tiene que estar bien preparado, bien documentado para usted darle su cocotazo a esa gente. Y ahí hay muchas ramas que cortar, porque y otros, Sí. tú no ves que quieren decir como que Jesús se casó con un hombre ahí. Y Sí. bueno, hasta la película han querido llevar al cine. Sí, hay con esa falsedad y cosas. forma de tergiversar Claro. la escritura. Pero bien, nosotros somos premilenialistas. Ese es el punto, Amén. somos premilenialistas. Ahora, dentro del premilenialismo hay 5 posiciones
5 posiciones en cuanto al tiempo Amén. del, o sea, hay Amén. 5 posiciones en cuanto a lo que se refiere al tiempo de cuándo sería que Cristo vendría. Punto número 1. Dale. Hay No tengo unos que lápiz, plantean que Cristo va a venir antes, perdón, hay unos que plantean que Cristo va a venir o va a descender, o más bien, perdón, aquí ya no tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Hay personas que creen, o hay grupos que creen las siguientes posiciones. 1, post-tribulacionista. O sea, hay personas que piensan que el arrebatamiento de la iglesia va a ser después de la gran tribulación. ¿Ustedes están escuchando eso? Sería fuerte hoy. Hay otros que creen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación. O sea, recuerden que va a haber 7 años, en 3 años y medio, cuando se cumplan 3 años y medio, hay unos que dicen, va a subir, ahora la iglesia va a ser arrebatada. Hay otros que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la ira final de Dios. Y hay otros que creen en raptos parciales antes y durante de la tribulación. O sea, Cristo viene, rapta una parte de la iglesia, luego viene y rapta otro grupito. Okay. O sea, es poblando poco a poco. Como tú dices, Miguel, las diferentes doctrinas, ¿verdad? Sí. Y entonces hay otra posición que es pretribulacionista, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Le pregunto, ¿usted es de los que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? O sea, eso sería la post-tribulación, antes de ser arrebatada. ¿Usted es de los que cree que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación? ¿Usted es de los que cree que la iglesia va a ser arrebatada antes de la ira final de Dios? O sea que ya la iglesia ha pasado por un par de cositas buenas y entonces es arrebatada. ¿Usted es de los que cree que la iglesia va a ser arrebatada por partes antes de la tribulación? ¿O usted es de los que cree que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, pretribulacionista? Elías, Ajá. yo creo que antes. ¿Por qué? Jesús dijo, velar y orar porque no saber el día y la hora que seremos arrebatados. No lo dice así con ese punto que yo puse ahí al final. Pero, ¿qué sucede? Si Cristo nos está mandando que estemos en alerta, que estemos preparados para ese momento porque no se sabe el día y la hora. Porque es que los juicios de Dios, cuando la ira empieza a caer aquí en la tierra, eso es para los impíos, ¿no? ¿Y qué ser humano va a soportar eso? Dime. Bueno. Eso va a ser difícil. Un creyente en Jesucristo, yo entiendo que Dios no lo puede pasar por eso. No porque Él no quiera, porque Dios es Dios y hace como Él quiera. Pero yo entiendo que ese evento no es para la iglesia de Cristo. Cristo vendrá antes. Ahora, yo me imagino que el anticristo gobernando con su gente aquí, porque ya ellos tomarán posiciones, se sentarán. Sí. Entonces, dirán, eso es molestoso, vinieron y se lo llevaron ese grupito, no se sabe para dónde se fueron. Para dónde se habrán ido, que estaban esperando a un tal Cristo que venía, que yo qué. Eso era una plaga que nos tenía ya harto, asediado aquí en la tierra. Pero ya salimos, ahora es que vamos a disfrutar y vamos a vivir bien. Ahora es que vamos a hacer. Sí, se supone que la Biblia dice que los primeros 3 años y medio será de mucha abundancia en la tierra, pero en parte yo entiendo, claro, porque imagínate, yo dejo mi casita, mi terrenito, mi cosa. Bueno, el anticristo tendrá mucha tela, mucho beneficio. Pero de ahí para allá, de esos 3 años y medio, entonces empiezan a desatarse una balsa de eventos, de juicio y cosas, que la cosa se pone difícil aquí en la tierra. Y entonces se supone que la iglesia está de fiesta en el cielo. Entonces yo soy de los que creo que Cristo viene antes de la gran tribulación.
Eso es lo que yo Entonces, creo. No, es así. Nosotros somos premilenialista, pretribulacionista. Amén. Ya, Es antes de la gran tribulación. sí. Claro. Porque entonces, ¿cómo tú interpretas que si la gran tribulación va a durar 7 años, la boda del Cordero entonces, ¿cuándo serían? Pero Elías, mira No, algo que o sea, ahora no tengo le estoy planteando porque no, o No. sea, no quiero que nos quedemos enchivados ahí porque tengo otras cosas No, yo que estoy dar. claro, Pero yo si la estoy claro gran en eso. tribulación va a durar 7 años, o sea, si la tribulación, perdón, la tribulación como tal, porque hay un tiempo que es de Amén. gran tribulación como tal, pero la tribulación Amén. inicia en ese periodo de 7 años. Entonces, Ujú. la Biblia habla de el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Para los que Ujú. creen en otra cosa que no sea que Cristo viene antes de la gran tribulación, ¿en qué tiempo entonces van a hacer la boda del Cordero? Ajá. Porque no puede ser en medio de la tribulación porque No, tú no vas a estar de fiesta cuando te están machacando. y es fácil. En el reino milenial de Cristo no va a ser boda del Cordero, porque en el reino milenial de Cristo la Biblia hace ver que Cristo desciende con su Ujú. iglesia. Ujú. Entonces significa Ah. que la boda del Cordero debió de ser antes del reino milenial. Y Amén. mira algo ahí, Elías. Y dice, y se ata a Satanás, o sea, este tipo Por que 1000 está con años. su problema, hay que atarlo. Claro. Porque vamos a atarlo y 1000 años atado. O sea, aquí vamos a gobernar sin él para que la humanidad viera, en otras palabras, lo que yo tenía preparado si ellos me hubieran buscado. Amén. Es lo que yo veo ahí. Miren, aquí yo tengo, para que ustedes lo tengan un poco más claro, todo lo que estoy tratando de explicarle, el plan profético de los últimos tiempos. Tan sencillo como lo siguiente. Si se fijan, vamos por números. Ujú. El primer número nos habla de la primera venida de Cristo. De Cristo. Ese es un tiempo. Aquí ustedes ven una flecha que dice que La flecha, el día del Señor. Iglesia. Estado eterno. no. Ah, ¿dónde está la cruz? ¿Lo que tú Aquí, dices? yo estoy en el punto número 1. En la primera avenida. Primera venida. ¿Qué pasa con Cristo ahí? Primera con esa venida. cruz? O ¿Qué que lo pasa con Cristo? crucificaron. Lo Lo crucifican. crucifica. Lo Y crucificaron. entonces, ¿qué pasa ahora después de la cruz? ¿Qué dice ahí? La iglesia. iglesia. La iglesia. Significa que la iglesia está haciendo un trabajo en ese periodo de tiempo. Amén. 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 Esa es la primera parte. Amén. Pero Cristo, Amén. cuando muere y resucita, ¿qué dice la Biblia que pasa cuando Cristo resucitó? Que ascendió al cielo. Ascendió a los cielos. Amén. Eso es así, eso es indiscutible. Entonces, en el punto número 2, rapto de la iglesia, que es lo que continúa. La iglesia está haciendo un trabajo para el reino de Dios que Ujú. no está perdido, y llegará un Ujú. punto, un momento en el que Cristo va a decir, llegó el rapto, es tiempo de que Ujú. ustedes, pero Cristo está en las nubes, Así es. Cristo está en las nubes, ¿ok? Estamos de acuerdo con eso. Ahora, cuando la iglesia automáticamente sube, ¿qué entra en el mundo? Tribulación. Tribulación. Entonces ahí hay 7 años, hay medios tiempos, si se fijan hay 2 medios, medio aquí, medio aquí, Ujú. 3 años y medio de paz, Ujú. 3 años y medio de gran tribulación. Este es el periodo donde se manifiesta el anticristo, el falso profeta y toda esa gente que están por ahí En los 3 años y medio, Elías. en esos 7 años. En esos 7 ok. años. O sea, tenemos que tener claro que el anticristo gobernará 7 años. Sí. Va a gobernar 7 años. Eso es lo que se prevé, es lo que uno puede ubicar desde la perspectiva bíblica, porque Ujú. recuerden que van a ser 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran Sí. tribulación. O sea que el anticristo nos va a dar paz 3 años y medio y después candela. Sí, porque, suponte, porque entendemos que después de los 3 años y medio que empieza a haber escasez, situaciones, el pueblo se va a levantar. Yo entiendo. Ujú, Y el diablo se quitará la máscara y decía, yo soy Satanás, yo soy el anticristo. ujú, Porque él no se va a hacer pasar como Cristo, el primero se va a hacer pasar como Cristo. exacto.
Se va a pasar, pero- hacer pasar con... Exacto, y va a arreglar la economía, poder político, Sí. militar. Por eso se Así habla. mismo. La gente a veces no entiende lo del 6666, esos Ujú. 36, y eso habla Así poder es. político, militar, poder económico. Así es. Amén. Porque dice, es Amén. número de hombre. El que tenga entendimiento, entiende. Y su nombre es Entienda. 666. Así es. Habla de 3 poderes humanos. Ujú. Aunque esa es una interpretación personal del 666. Así es. El que crea que el 666 viene con una marca que tiene 666 en la frente, una No, mano no. derecha, que, No. que no es así realmente. Desde mi Que punto se de olvide- vista. Desde Que mi se olvide esa, que se olvide esa marca país. Ok. Marca país como dice mucho. Entonces, durante esos 7 años, no solamente va a estar gobernando el anticristo, sino que se van a desatar las 21, los 21 juicios de Dios. 7 copas, Ujú. ¿verdad? 7 sellos, y 7 que más no recuerdo. Sí, creo que 7 ángeles, algo así. Déjenme. Las 7 trompetas. Sí, ok, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. Ujú. Y en ese tiempo entonces va a estar... ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué es el tribunal de Cristo? Ahí me quedé. Sí, perdón. El tribunal de Cristo en Sí, realidad, ¿qué corazón, es? lo que pasa es que mientras aquí abajo, aquí Se abajo, está desarrollando dando un esto, evento. nosotros estamos allá arriba en el risol de Jehová, aquí arriba. Ujú. Claro. Primero, después del rapto, va el tribunal de Cristo. Ustedes recuerdan en la materia pasada que yo decía que el tribunal de Cristo no es más que un espacio que se va a abrir donde Cristo va a recompensar a su pueblo. Oye, las coronas y esas cosas. Exacto. Donde se van a dar donde se van a dar las recompensas. No es un juicio, es como un espacio para decirte, Una recompensa. Molly, mira, como me fuiste fiel, cuando, Me hiciste bien. cuando las otras estaban chapeando, tú te guardaste para Aleluya. mí. Un reconocimiento. Sí, yo te voy a dar esto, aquello, lo otro. Excelente. ¿Entiendes? Gracias. Pero también van a haber ahí obras que no van a pasar, Por alto. no se van a ver, no van a tener recompensas, no para condenarte como para que te pierdas, sino para decirte, mira, cuando tuviste la oportunidad de servir, No- en no este aprovechaste. caso, lo hiciste de mala manera, de mala Ay, gana. Dios. Ay, Dios. ¿Me entiendes? Cuando te pusieron a repartir, a buscar la ofrenda, Te que pusieron- dijiste, no, yo no quiero. Exacto. No, Eso, o lo hacía de mala voluntad. o lo hacía de mala voluntad, o a regañadientes, o ese tipo de obra, la Biblia dice, o lo hiciste con un corazón orgulloso para que la gente te vea. Ese tipo de obra, dice, la Biblia lo menciona como que es una obra de heno, de paja, de madera, Elías, que una cuando es pregunta. pasada por Una el pregunta fuego, ahí. espérate, cuando es pasada por el fuego, que es el escrutinio de Cristo, no pasa la prueba de Dios. Dime, mi hermano Excelente. Eduardo. Cuando la Biblia dice todo lo que hagáis, hágalo como para el Señor, ¿no se está refiriendo más o menos a eso? ¿Hay algo ahí? Precisamente te está dando, porque la Biblia te da una serie de recomendaciones que si tú quieres, tú la llevas. Ujú. Entonces, cuando te dice, cuando No, hagas, cuando hagas me todo, refiero cuando te, sí, me Que refiero lo- cuando te digo eso, como tú estás hablando de que habrán obras que no se van a dar recompensas, sino pasa ahí. Porque Exacto, imagínate, exacto. imagínate, como dice Pablo, que muchos se salvarán de chepa para Exacto. no pasarlo por el fuego, pero o sea que no tiene nada. Sí, este tribunal de Cristo no tiene nada que ver con salvación, nada. Amén, amén. Nada que ver. El que llegó al tribunal de Cristo está salvo. Eso como cuando usted en un examen o como usted en una materia de la universidad tiene un 70. Ujú. Usted pasó la materia, Wow. pero Pero no espere que usted se le va a dar algún Recompensa, sí. reconocimiento porque usted pasó la materia. Si estamos de acuerdo que usted la pasaste, pues usted la pasó con Elías. 70. Elías, Ajá. tú sabes que alguien decía que no íbamos a estar todos en el mismo lugar. Mm. Oye esa teoría, Ajá. Y que como cuando se construyen ciudades para los ricos y ciudades para los pobres. Yo me arrastré con eso. Está interesante la teoría, Sí. pero la ¿Tú lo Biblia has escuchado? pero
Quizá no necesariamente, pero con No solo tiene tú que ser decirme así. eso ya yo me imagino, porque hay gente que son muy curiosos. Claro, claro, Yo lo claro, que claro. creo es que puntualmente, así como hay algunos, porque vamos a decirlo de la siguiente manera, las necesidades básicas estarán cubiertas. Allí no habrá Sí, enfermedad, no habrá hambre, sí, habrá sí. paz, todo ese tipo de Gloria, cosas. Amén. aleluya. Ahora, todos tenemos eso. Eso como hay en lugares, como por ejemplo, donde tú, desde que ya tú sales de la universidad, ya tú tienes un empleo seguro, el gobierno te hace una casa, si te vas a casar, tiene todo eso. Hay países en nuestro mundo que son así. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que de repente a ti se te diga galardonado, Wow, o tú vas a ser parte de lo que va a estar en posición estratégica cuando yo esté gobernando, por ejemplo, sobre la tierra. wow. Me O tú gustaría vas a ser ser ayudante de parte, rey David. amén, tú vas a ser parte de esos que están dentro del grupo selecto, si se pudiera decir así. ¿Tú Porque oíste lo que yo dije? Dios no tiene, perdón, ¿Tú escuchaste lo que yo te dije? no, perdón. Que me gustaría ser el ayudante de rey David. Ah, bueno, pues Yo ya sé tú que sabes. David va a gobernar, yo sé que David va a gobernar una ciudad. Así mismo es. Entonces, tenemos el tribunal de Cristo, que no me quiero quedar mucho ahí, porque eso yo luego lo voy a estar explicando. Y luego de eso tenemos la boda del Cordero. Mientras estos tigres aquí están cogiendo candela, fuego, terremotos, Ay, situaciones, Jehová. Uno se, uno, enfermedades, cogiendo lucha con la marca de la bestia, el anticristo. Imagínense todas esas persecuciones, todas esas situaciones. Nosotros vamos a estar allá arriba, desplomándose cayendo En la boda meteoritos. del Cordero. en la boda del Cordero, gozando. Y Dándolo todo. la Biblia dice, escuchen esto, porque esto a mí me rompe el alma. Aleluya. En esa boda del Cordero, ¿usted sabe quién va a ser el que va a servir? El maestro. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo nos va a estar sirviendo. Wow, ¿Tú te qué imaginas, privilegio. Elías? No, Amén. es que son a Yo dije que uno te no. recuerdo, Elías, te vi predicando el evangelio. Te Perdón. vi allá dejando tal cosa por mí. Wow. Eso es como bofeteando a uno que pudo haber hecho muchas cosas aquí y no la hizo. Mira, si el tribunal de Cristo va a ser un proceso Suerte en la cual suerte, Elías, que no vamos a tener la misma mentalidad que tenemos ahora mismo. Exacto. Pero si el tribunal de Cristo va a ser un lugar que te va a poner a llorar, porque van a haber cosas que se te van a dar, tú sabiendo que tú no lo mereces. Wow. Así mismo. Tú sabiendo que tú no lo mereces. La boda del Cordero para mí todavía es más especial, porque el regalo más especial que un ser humano puede tener es estar cerca de la presencia de Jesús. Así Y no solamente estar cerca, sino que Él se ponga la ropa de servicio y te esté sirviendo. Amén. Es un privilegio que tú dices, oye, el rey del universo, el rey de todo lo que nosotros podamos imaginarnos y más allá, ahora se está poniendo en una posición, no solamente que me salvó, que me rescató, que me cambió, que me permitió ir al cielo con Él, sino que ahora también está pasándome el vino, está pasándome la cena. Óyeme, eso mi mente humana no logra imaginar lo grande que es eso. Y para que no lo dudáramos, Elías, para que no dudáramos eso, lo hizo aquí. Cogió una toalla, un abrigo, cogió una ponchera de agua y se puso a lavarle los pies a los 12 discípulos. Así es. Para que nadie dudara de que él no nos iba a servir ayer. Amén. Luego de ese proceso, mis queridos hermanos, entonces viene lo que se llama la segunda venida de Cristo, que es el punto número 6. Recuerden que entre el 3 y el 4, mientras esos dos acontecimientos, el 3 y el 4 están pasando, aquí abajo está pasando el número 5, que es el proceso de tribulación con las naciones y especialmente con el pueblo de Israel. Luego viene el punto número 6, que es la segunda venida de Cristo. Se da después de la gran tribulación. Aquí, fíjense que aquí terminan los 7 años de la gran tribulación,
del reinado del anticristo, de la bestia y del falso profeta. Aquí es la guerra o el planteamiento que se da, donde cuando Cristo baja con su iglesia, viene este grupito, un grupito que está aquí, junto con el anticristo. Con el anticristo viene este grupito de aquí, este grupo que quedó de aquí, a atacar a la nueva Jerusalén de Dios, que es la iglesia. Y ahí se le llama la guerra de Armagedón. En ese punto aquí es cuando Cristo dice que el anticristo es destruido con el soplo de Cristo. Amén. Dice que con el soplo de Cristo el anticristo es destruido, aquí en este punto. Luego aquí, entonces ya Cristo ha bajado, ¿verdad? En este punto aquí está el ataque, y se da lo que se llama aquí el encarcelamiento de Satanás, aquí en este punto. Y el falso profeta. No, y esa gente aquí fueron destruidos. Fueron destituidos ya aquí, en este punto de aquí. Cuando Cristo bajó y ellos entonces intentaron atacar en la guerra de Armagedón a la iglesia y a la Nueva Jerusalén, que es la misma iglesia, entonces aquí en este punto, cuando ya Cristo bajó, ¿verdad? Ellos intentaron atacarlo y Cristo destruye al anticristo y a sus secuaces con el soplo de su boca. Entonces aquí Satanás es encarcelado por 1000 años. ¿Van entendiendo la lógica de la Biblia? Señores, nada más nos quedan 2 minutos en este espacio. Aquí Satanás es encarcelado por 1000 años y entonces comienza el reino milenial de Cristo. En este reino milenial de Cristo, aquí dice que no va a haber enfermedad, que la gente no se va a morir, que esto, que lo otro, y reino está... nada de eso. Reino, en este tiempo, va a estar el Señor. Como nunca. Bueno, se va a multiplicar porque todo va a estar estabilizado, va a haber comida, seguridad, porque Cristo va a estar gobernando. Ahora, ¿con quiénes Cristo va a estar gobernando la tierra? Con la iglesia. La iglesia va a ser el brazo de gobierno de Cristo en las diferentes naciones. La iglesia, bendito sea el nombre de Jesús. Y en este reino milenial, entonces se da el famoso juicio del trono blanco. ¿Por qué se da el famoso juicio del trono blanco? Nos queda 1 minuto. Porque aquí hay un tema. ¿Cuál es el tema? Que las naciones, Satanás es suelto, conquista un grupo de esta gente que está aquí, no a la iglesia, no se equivoquen, no se confundan, a esta gente que quedaron aquí, y le dicen, mire, vamos a contraatacar aquí, y entonces comienzan a tratar de pelear, y a eso se le llama la guerra de Megiddo. Sí, porque yo entiendo ahí, nos queda 1 minuto, tengo que cerrar para volver a abrir. Bueno, y continuamos ahora mismo, sí. Nos quedamos en el reino milenial de Cristo. En este reino, la Biblia dice que al final de los 1000 años, Satanás va a ser de nuevamente. Recuerden que les decía que en el principio de este reino milenial ya pasó el tema del anticristo, porque fue destruido junto a sus secuaces. Y aquí entonces tenemos que Satanás en este principio del reino milenial de Cristo, o antes del reino milenial de Cristo, Satanás es encarcelado por 1000 años. Por 1000 años Satanás es encarcelado. Y nos encontramos, bendito sea el nombre de Jesús, que durante estos 1000 años no va a haber muerte. Cristo va a estar gobernando la tierra. El brazo para gobernar la tierra va a ser la iglesia del Señor. La Biblia dice que no habrá tribulación. Ahí no habrá tribulación, no va a haber hambre, va a haber justicia. Como dice la canción, no habrá ningún dolor, ningún pesar. Amén. En este espacio de tiempo, la iglesia, bendito sea el Señor, va a estar gobernando junto con Cristo las naciones. ¿Dónde va a ser la sede de ese gobierno? En Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando pasen los famosos 1000 años, Satanás va a ser otra vez suelto. De la de él.
lo van a quitar. Y dice la Biblia que el hombre, cuando digo hombre me refiero a Cachito, él va a venir, conquista un grupo de esa gente, Curioso. conquista un grupo de esa gente. Escuchen cómo es el corazón del ser humano. Hay justicia. Ahora mismo si es algo que la gente quiere que se haga justicia. Va a haber justicia, porque Cristo va a ser el que va a estar gobernando, el juez justo. No va a haber hambre. Ahora mismo hay países que literalmente la gente se muere de hambre. No va a haber hambre. Me imagino que el clima va a ser un clima agradable. No va a haber calor. Va a ser agradable. No va a haber muerte por 1000 años. O sea, así mismo. Los que tienen funeraria, se dañó ese negocio. No. Sí. Los hospitales, no va a haber hospitales. Aunque después no darán vato porque lo van a borrar y no va a vender una sola caja. No va a haber hospitales. Y que yo tenía 1000 años, no me enfermaba. Exacto, no va a haber hospitales. No va a haber funeraria. No va a haber bancos. No va a haber necesidad de eso. No va a haber cuarteles, no va a haber cárceles. Comprar sin dinero. No va a haber policía. Va a ser un sistema que se va a trabajar, que la gente va a tener que trabajar porque tampoco no es que van a ser vagos. Y entonces, ¿habrán delincuentes? No va a haber delincuentes. No, porque quien incita a la gente va tratado. Exacto. Okay. Aunque la Biblia dice que Cristo va a gobernar con vara de hierro. Vara de hierro. Significa que el que se pase de las rayas tiene los le van a dar. Exacto. Entonces, le van a dar para abajo. Esa vara de hierro habla de un... No va a haber cárcel, Elías, no va a haber cárcel. Habla de un gobierno justo. Habrá que ver qué se va a hacer en ese caso, qué van a hacer con esa gente. Bueno. Ya eso está no, ya. Porque si es con vara de hierro, o sea, que siempre habrá quien quiera infringir la ley. Sí. Entonces, Jesús va a tener una vara de hierro, o sea, autoridad para regir su nación, que nadie se va a poder pasar de la línea. Claro. Exacto. Y cuando a alguien le toque, le van a dar duro. Y dentro de lo que van a emitir ese juicio, van a estar la iglesia. Recuerde que vamos a gobernar y el gobierno de reinado no es como el gobierno democrático, que existen los 3 poderes. En este caso, en el gobierno de reinado, lo que establece el rey es la ley. Entonces nosotros vamos a velar para que esa ley se cumpla, pero con justicia. Entonces, pero sin embargo, cuando acaben los 1000 años, Cachito va a ser suelto otra vez, y dentro de esa gente que están descontentos con este nuevo reinado de tantas leyes y tantas cosas y tantos planteamientos y gente que quieren hacer de la suya y su vagabundería, van a decir, mira, lo que tú me estás presentando, Cachito, está muy bueno. Vamos a tumbar este tigre que está ahí en Jerusalén, que cree que él puede controlar todo este asunto. Vamos a tumbar todos esos gobiernos. Vamos a tumbar todos esos gobiernos que él tiene. Se está yendo el sonido, está sonando feo. ¿Le pasa a todos o solamente a Eduardo? Ahora te escuché nítido. Yo lo escucho nítido. Ok. Vuelvo y reitero. Eso yo poniendo para que ustedes más o menos entiendan por dónde va el asunto, porque no creo que no digo que necesariamente tengan que ser así. Lo que digo es que en el caso del enemigo, bendito sea el Señor, él va a usar. Deme un momentito, por favor. Los micrófonos. El enemigo, bendito sea el Señor, va a usar un tipo de estrategia que va a convencer, dice la Biblia, a las naciones. A las naciones para ir a hacer guerra contra el Señor. Y a esa batalla se le llama la batalla de Megido. No Armagedón, porque la de Armagedón es con el anticristo. La de Megido es las naciones contra
o sea, adjunto de Satanás contra Jesús de manera directa. Y entonces ahí donde se da la sentencia, donde Satanás envía junto con toda esta gente a lago de fuego, que algunos tienden a confundir el lago de fuego con el infierno, y puede ser que el infierno tenga una sección llamada lago de fuego, ¿verdad? O puede ser que el lago de fuego tenga una sección llamada infierno. Pero el lago de fuego, dice la Biblia, que es exclusivo para Satanás y sus ángeles, se hizo exclusivamente para ellos. Pero dado que un grupo de hombres de todos los tiempos comenzaron a pecar contra Dios, también esa gente va a ser lanzada al lago de fuego por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que le quiero decir? La gente que está en el infierno todavía no se le ha pasado juicio. No. Se le dio como una cárcel preventiva, si se pudiera decir así. Pero ahora, Sí, en el porque en el juicio del trono blanco, te doy la oportunidad ahora, Eduardo. En el gran juicio del trono blanco van a ser condenados. Se le va a dar sentencia definitiva. ¿Me decías, mi hermano? Te escucho, Eduardo. de lo que yo quiero decir, porque en el gran trono blanco dice que el mal entregó su muerto y tú me entiendes. O sea, y fueron todos, dice que la tierra huyó delante del trono blanco. O sea, como que Dios hace una remisión aún en la tierra, lo elimina todo el que está ahí. Y resucitan todos. Ajá. Entonces serán ahí juzgados, los vivos y los muertos, los grandes y los pequeños. Y dice que el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Exacto. Entonces, en este caso, no tiene nada que ver con la iglesia. No. El juicio del trono blanco. Tampoco, bueno, en este caso no, sí podría incluir personas que estuvieron antes de Cristo venir a la tierra. Amén, personas que murieron ahí. Y entonces para pasarle sentencia. Bueno, ustedes no hicieron lo malo, ustedes están inscritos en el libro de la vida, váyanse para tal sitio. Y ustedes, el otro grupo que se hizo lo malo, se van para el lago de fuego. Luego de eso está el punto 9. Una pregunta, Elías. Sí. Eso que hablaste del lago del fuego y esas cosas, ¿dónde estaremos entonces? ¿Quién? O sea, cuando te definen, te toque este lado, te toque el otro, ¿dónde estaremos? No. Recuerda que la iglesia, recuerda que la iglesia no está incluida en el juicio como tal. O sea, Molly, que es una salva redimida por la sangre de Cristo, no le van a pasar juicio aquí. Amén. Porque ya Molly, Cristo pagó el precio por ella en la cruz del Calvario y ella aceptó esa justicia. Por eso la Biblia habla del acta de los decretos que nos era contraria. La gente tampoco entiende eso, luego yo lo voy a explicar en un futuro, aunque no sea en un estudio como este. El acta de los decretos que nos era contraria nos fue quitada. La gente nada más cree que para enfermedades. Pero esa acta de los decretos era un planteamiento que nos mandaba directamente al juicio eterno, al juicio de perdición. Sin embargo, al aceptar la sangre de Cristo, ya por eso aceptar la sangre de Cristo, a nosotros no tienen por qué emitirnos juicio porque nosotros pasamos de muerte a vida. Y si pasamos de muerte a vida, ya no se nos considera pecadores. Porque el juicio se hizo en la persona de Cristo. Por eso nosotros, cuando cumplimos este proceso, subimos a Cristo, vamos al tribunal de Cristo, que es para recompensas, tenemos la boda del Cordero, bajamos con él a gobernar las naciones, pasamos con él el reino milenial de Cristo, que es lógico, y aquí recibimos los embates
si se pudiera decir así, aunque no lo vamos a sentir, de las naciones que se van a levantar en contra nuestra. Cristo va a decir, perfecto, pues entonces aquí ahora, después del cumplimiento de los 1000 años, vamos a hacer lo que se llama el juicio en trono blanco. Vamos a resucitar a todos aquellos que murieron antes del Nuevo Testamento. Amén. Vamos a resucitar a aquellos que murieron después del Nuevo Testamento, pero que no son parte de la iglesia. Recuerde que en el rapto, aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos. ¿Hacia dónde? Hacia los cielos. Pero en este proceso de rapto no se van los que murieron antes de Cristo venir por primera vez a la tierra. Los que tuvieron de ahí para atrás que murieron, aunque eran justos, ellos están en otro proceso que no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. No sé si entienden por dónde voy. Una cosa es Israel. Una cosa son la gente que murieron antes de Cristo venir, o sea, de nacer a esta tierra y de morir por nuestros pecados. Y otra cosa son las personas que estamos compuestos por la iglesia de Cristo, amén, que nos vamos en el rapto. Los que murieron en ese proceso, en Cristo, suponte tú que Cristo venga mañana. ¿Cuánta gente se ha muerto desde que Cristo resucitó hasta mañana? En Cristo, personas cristianas. Millones, ¿verdad que sí? Entonces, esos que están muertos en Cristo después de la resurrección y que van para el rapto, dice que van a resucitar primero. Esos. Amén. Y nosotros, los que estemos vivos en ese momento, mañana, seremos arrebatados. Seremos arrebatados junto con esos que resucitaron después de la resurrección de Cristo. Ahora, los que murieron antes de Cristo venir a esta tierra, parte del pueblo de Israel, gente justa que no era de Israel, esa gente tiene un proceso diferente para ser juzgado. Amén. Sí. Hay unos que están en lo que se le llama, ¿recuerdan el Lázaro? Lázaro. Hay unos que están en el seno del Señor. Yo estoy en el seno de Abraham. Sí, en el seno de Abraham, perdón. Y hay otros que están ¿en dónde? En el lugar de tormento. Entonces, esos que están en el seno de Abraham es como si estuvieran en la presencia de Dios. Pero ¿quiénes son esos? ¿Los que están después que Cristo resucitó o antes de Cristo venir aquí a esta tierra? Antes. Específicamente. Amén. Con la iglesia hay un trato especial que no es el mismo trato que con Israel. Y eso la gente a veces no lo entiende. A veces la gente mezcla una cosa con la otra. Una cosa es el Israel de Dios y otra cosa es la iglesia del Señor, que puede estar compuesta por israelitas, judíos, norteamericanos, alemanes, chinos, coreanos, haitianos, dominicanos. Amén. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Tú sabes algo. Jesús dijo una gran verdad. Bienaventurados los que creen sin verme. Israel tuvo un privilegio muy grande. Y ahí traigo esa parte ahora, por lo que tú has dicho. Que Jesús trató con ellos, le predicó, anduvo con ellos y ellos nunca le quisieron aceptar. Por eso ellos van a pasar los procesos que van a pasar. Exacto. Y el anticristo le va a dar su baquetazo. Exacto, que ese grupo, pero ese grupo que estaba aquí con Jesús, o sea, que no aceptó a Cristo, no es que necesariamente va a estar aquí metido. No. En esta tribulación. No. ¿Entienden? Ese grupo que tuvo aquí y la tribulación son dos aspectos diferentes. Claro. En la tribulación, los que no eran muertos en Cristo
que se fueron el rato de la iglesia no van a resucitar. Esta gente está en una posición que mucha gente se confunde y habla que son los que duermen. Bendito sea el nombre de Jesús. No. Ahora, aquí hay un grupo que está vivo y pasa por toda esa peripecia, por todo ese proceso va a pasar los 7 años. Ahora, en el reino milenial de Cristo van a estar los que se salvaron o lo que pasaron este proceso van a caer aquí. Reino milenial de Cristo. Vivos. Exacto, lo que queden vivos. Y Cristo con su iglesia va a estar gobernando a esta gente. El reino milenial de Cristo. Ahora, para el juicio del trono blanco, ¿qué va a pasar? Va a haber resurrección de todo el que estuvo aquí metido, que no era parte de la iglesia, y todo el que fue antes de Cristo venir a esta tierra. Todo el que de alguna manera u otra también pudo haber muerto aquí en este proceso, también, y también van a ser juzgados los que están en este proceso. Y a eso se le llama el juicio del trono blanco. Y en ese juicio, déjame para poder terminar la idea. Y en ese juicio del trono blanco, entonces la iglesia no va a estar para ser juzgada, sino para ser parte de lo que componen el grupo representante del juicio junto con Cristo. La iglesia que resucitó en el rapto y los que hayamos quedado vivos y que venimos aquí, que estábamos gobernando con Cristo, no nos van a juzgar aquí, porque este juicio es para los grupos que mencioné anteriormente. Sí. Amén. Luego ya de este proceso, ya para concluir y tú puedas hablar, Eduardo, viene el estado eterno. Después que ya a cada quien se le haya dado lo que le toca, a nivel de planteamiento general, entonces está lo que se llama el estado eterno. Por los siglos de los siglos de los siglos, viviremos juntamente con Cristo. Eduardo. Amén. Amén. Mira, ya todo eso, tú lo explicaste más claro de ahí, ni el agua. Volviendo atrás al lado de la cruz, no la iglesia, sino Israel. Yo oigo diciendo mucha gente que Israel es salvo por promesa. Yo no entiendo hasta cierto punto dónde eso es verdad o hasta qué punto eso es verdad. ¿Por qué? Porque si Israel, aquí donde tú marcaste, no reconoce a Cristo cuando venga en el milenio, ¿verdad? En los 1000 años. Porque recuérdate que Satanás va a estar dándole cajeta al mundo entero. Y yo me imagino que a lo que más le estará dando va a ser Israel, porque sabe lo que hay con Israel, que hay una oportunidad para ellos. No, pero en estos 1000 años... Por eso él se va a establecer allá como el anticristo. Sí, pero... No me refiero ya a eso, porque ya la iglesia pasó ese proceso. Yo me refiero a Israel aquí. No, aquí Israel. A Israel. En los ya 1000, nosotros... haciendo una aclaración, porque me mencionaste que Satanás va a estar dando cajeta aquí en el milenio. Recuerda que aquí Satanás va a estar encarcelado. No en el milenio. Tú dices en la tribulación. Sí, en la tribulación. Okay. Porque aunque todas las naciones sabemos que ya la iglesia fue levantada y que todas las naciones están bajo el gobierno del anticristo, pero recuérdate que en Israel es que se va a levantar el falso Cristo. O sea, el anticristo va a gobernar desde allá porque él se hace pasar como Cristo. Ajá. Entonces yo te digo, Satanás va a querer destruir a Israel. Y dice, creo que el profeta Zacarías dice que vio que el monte se abrió y subió la Nueva Jerusalén y que el anticristo, o Cristo detiene al anticristo que quiere destruir a Israel. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte, o que te estoy haciendo es, ¿qué pasa con Israel? ¿Israel acepta a Cristo en el proceso ahí del milenio o antes del milenio? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con Israel? Porque ahí yo como que no encajé ahora. Pero muy hay bien. varias preguntas. ¿Qué pasa con Israel ahí? ¿Por qué? Sí, hay varias preguntas. Acuérdate que después que la iglesia es levantada, Dios empieza a tratar con Israel. ¿Entendiste? Sí, pero parte del proceso de Dios tratar con Israel precisamente son esos sellos, ¿verdad? La gran tribulación. Exacto. Por eso la gran tribulación y el proceso de tribulación. Entonces,
no es para la Yo iglesia. estoy claro. Porque es para No, ese por eso proceso de por eso esos te 7 dije, años por son eso te dije, precisamente para, pero escúchame, Eduardo, son para tratar con Israel y con las naciones, pero entonces, por tomando eso te como hice la escenario pregunta, por eso te principal a hice la, Israel. Ajá. La pregunta entonces que si Israel va a tener que reconocer a Cristo bajo fuego. no es que lo tenga que reconocer bajo fuego, ¿Entiendes? porque nosotros, por ejemplo, en la gran tribulación el Pero proceso van a ser engañados, Elías. será más difícil. No, luego el anticristo recuerda Pero que ellos hay, van a ser engañados. pero Eduardo, permíteme, porque tengo que poderte responder una cosa para poderte explicar la otra. Porque son muchas preguntas y si me hace tanta pregunta al mismo tiempo no te voy a poder responder ninguna. No, porque una sola que radique en una sola Sí, pregunta. yo sé que te radica en una pregunté. sola, pero escucha. Tú me estás diciendo, pues Israel entonces va a aceptar a Cristo bajo fuego. Eso es una pregunta. La primera pregunta que tú me hiciste fue que tú has escuchado que Israel es salvo por promesa, ¿verdad que sí? Y que tú no Ok. entiendes eso. Esa fue la primera pregunta. Ujú. Asociando eso, interpreto que me mencionas entonces lo de la gran tribulación. Si entonces salvo por promesa, ¿cómo es que Dios tiene que tratar con ellos en un periodo de tribulación con ellos? Sí, Es lo que porque estoy ahí interpretando. ¿Eh? sí, sí, yo estoy claro en esa parte, pero yo te estoy haciendo una pregunta Sí. para ver qué tú me dices. Ok, ¿cuál de las Yo te preguntas? estoy preguntando. Ajá, La pregunta que yo te estoy preguntando a ti, dejando la iglesia aparte, porque ya sabemos que la iglesia calificó de acuerdo. lo que hicieron la voluntad y aceptaron a Cristo como su único Salvador y vivimos para Él. Perfecto. Ya la iglesia pasó, calificó, salió del trono blanco. Lo que yo te estoy preguntando, ¿qué hay de cierto cuando se dice que Israel es salvo por promesa? Bueno, Cuando pues Israel va a pasar la gran tribulación y el diablo sea el anticristo, se va a hacer pasar como Jesucristo. Sabemos que los primeros 3 años y medio, ellos van a decir, este era el hombre que esperábamos. Pero luego, Satanás, como yo digo, se quita la máscara y dice, espérate, yo soy el diablo, a mí nadie me venga con cuento, que yo soy el hombre aquel. sí, Entonces, estoy de acuerdo contigo. Pero permíteme, Eduardo, lo que pasa es que cuando tú me planteas lo de la tribulación, ya automáticamente eso entra en otro plano. ¿Me entiendes? Si Israel va a ser salvo por promesas o no. Y hay un tema que tiene que ver que la salvación de Israel, el enfoque de la salvación no es un enfoque tanto espiritual, sino terrenal. Dios le hizo promesas, pero permíteme, por favor, sí, para que tú me entiendas por dónde que voy. Dios le hizo promesas al pueblo de Israel. Si tú ves el enfoque de la salvación de Israel, para Israel, la gran Jerusalén de nosotros, que es llegar con Cristo y demás, la gran Jerusalén de Israel no es nada más que Canaán, la tierra prometida. Para nosotros la tierra prometida es llegar al cielo. Para Israel la tierra prometida era salir de la situación en la que se encontraba en Egipto, en esclavitud, y llegar a una tierra donde ellos pudieran sembrar, tener familias, qué sé yo qué, en libertad. O sea, el enfoque de la salvación de Israel es un enfoque terrenal, no necesariamente espiritual, no de un cielo, que por aquí, que por allá, aunque, claro, implícitamente va a haber una salvación espiritual para los israelitas que se comporten como tienen que comportarse. Yo creo que yo hablé una parte de ese tema en la clase pasada y mencionaba que y hice una mención, por ejemplo, a escala global y decía que van a haber naciones y pueblos o grupos
que no necesariamente han leído la Biblia, saben de qué se trata la escritura, no saben ni siquiera qué es eso, y van a ser salvos por su nivel de conciencia. Porque si le decía en ese lugar que el amolar, el amolar el machete más de la cuenta, eso era una ley que estaba prohibida, ellos lo hacían aún así, eso Dios lo va a condenar como un pecado, aunque la Biblia no lo juzgue como un pecado, porque la Biblia es el manual que se nos dio a nosotros. Entonces, al pueblo de Israel, al que se pasó de la raya y no cumplió con los aspectos que ellos entendían que debían de practicar como leyes de Dios, fíjense que a causa de nosotros, la Biblia dice que Israel está como si fuera enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque por el evangelio, el israelita como tal no ha aceptado el evangelio. Ahora, ese israelita no va a ser juzgado por lo que dice la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento. Va a ser juzgado por lo que él aprendió del Antiguo Testamento, pero que no está aplicando. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. El culpable va a pagar las consecuencias de manera física, probablemente, y también de manera espiritual. Ahora hay una promesa de salvación para Israel que es exclusiva a la tierra. ¿Por qué esa promesa de salvación para Israel es exclusiva para la tierra? Porque lo vemos a través de su historia. Israel pasó por una serie de procesos que cualquier otra nación jamás hubiese podido levantarse de todos esos procesos que pasó Israel. Podemos mencionar, por ejemplo, Grecia. Podemos mencionar ahí Babilonia. Podemos mencionar una serie de potencias que fueron mucho más grandes que Israel y no sobrevivieron a las situaciones difíciles que pasó Israel. O sea, Dios ha sido fiel en el cumplimiento de su palabra al decirle o a prometerle a Abraham que él iba a bendecir a sus generaciones, que él iba a salvar a Israel. Pero si tú lo ves, el enfoque que Dios le da, él dice, va a haber salvación, pero la mayoría el israelita como tal, cuando se le estaba diciendo eso, el enfoque que siempre le dio fue salvación de otras naciones. Por eso Israel al día de hoy, ¿qué espera? Un Mesías, pero un Mesías que lo va a llevar al cielo, ellos están esperando. No, un Mesías que lo va a colocar a ellos en la posición que ellos entienden que lo deben de colocar. Por eso van a ser engañados tan fácil por el anticristo, porque ellos están esperando un Mesías que terrenal, no un Mesías espiritual que lo va a llevar. Por eso de hecho negaron a Jesús, por eso no lo quisieron, por eso lo rechazaron, porque ellos no estaban esperando un Mesías celestial que lo iba a salvar y librar de sus pecados. No, ellos estaban esperando un Mesías que terrenal, que lo iba a librar de la situación por la que ellos estaban viviendo. ¿En qué tiempo? En el tiempo de los romanos. ¿Qué era? Un gobierno humano, un gobierno que lo estaba subyugando, y ellos querían una liberación de ese gobierno. Entonces, el enfoque de Israel siempre ha sido que la salvación es una salvación terrenal, no espiritual. Aunque creen en la vida después de la muerte, muchos de ellos. Pero saben, muchos de ellos, que si no se comportan como tienen que comportarse, van a un lugar de tormento. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé si me entendieron. Yo te entendí. Ok. Ahora bien, con respecto a lo de la gran tribulación o de la tribulación, Cristo trata precisamente con esta gente aquí. Y yo esto se lo estoy planteando hoy, pero eso ustedes lo van a ir viendo en desarrollo y lo van a ir comprendiendo mejor. Cristo va a ir tratando con esta persona aquí, recuerden, con las naciones y con Israel. Aquí son engañados, pero aquí, a mitad de este tiempo, el anticristo, como tú decías, se va a quitar la máscara. Y entonces va a venir ¿qué? Todos los procesos de gran tribulación, persecuciones. Nadie pueda comprar ni vender sino con el sello de la bestia. Y él va a obligar a que las naciones tengan que adorarle. O sea, estamos viendo todos los enfoques, ¿me entienden? Se le va a dar poder para que ellos puedan, para que el anticristo, el falso profeta, tenga poderes milagrosos, recuerden, todo eso va a pasar.
pero eso es un trato con Israel y con las naciones. Recuerden que en este tiempo, ¿quiénes van a venir? Los olivos, que se mencionan. Y esos olivos, ¿qué van a hacer las naciones con los dos olivos? Lo van a matar. ¿Me entiende? Porque hay un trato que está pasando con esta gente aquí. Por eso aquí la Biblia hace ver que el que se puso el sello de la bestia, entonces no podía salvarse, no se va a salvar. Amén. Entonces, por eso el sello de la bestia es más que simplemente un número, como yo les decía. Es quien aceptó todo ese sistema, quien rindió su vida a todos esos sistemas. Entonces, ya no va a tener espacio para lo que es el reino de Dios. ¿Va a haber salvación aquí? En este espacio, le pregunto. Ya estamos terminando. Si hubiera, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, pero va a haber salvación. Porque Claro. van a haber personas que no van a tener el sello de la bestia. Esa gente se va a salvar. Yo entiendo que habrá muchos cristianos que se quedarán en el rato de la iglesia Exacto. Personas y que verán que lo que se decía era verdad, y ellos dirán, para que se pierda todo, que me maten, pero me voy con Cristo, no Claro. lo niego. el que aquí Entonces, no rindió su vida a Cristo y no subió, sí, sigue esta línea. sí. Sigue Sí. esta línea. Y no significa Ok. que necesariamente llegue para acá. Habrá que ver. Porque es lo que yo digo, mucha gente entenderán, wow, me quedé por mi descuido, por estar queriendo vivir una vida liviana en la iglesia, yo iba, pero no estaba en esto de verdad, pero ahora peor entiendo aún, que, perdón, Y si se quedan como los israelitas, que todavía están esperando el Mesías. no, porque por eso el anticristo va a usar un método que no se deje, ya lo van a decapitar, ahí nadie va a andar como chivo sin ley. Durante esos 7 años, sí, ahí no va nadie a estar, porque acuérdate que dice la verdad que ni va a poder comprar ni vender. Sí. Va a ser Entonces es difícil, una sí. persecución, es una cosa Como ahora con la desastrosa. vacuna. Algunos predicadores, más o menos, Sí. algunos predicadores han dicho que hay una iglesia que se va, Y otra que que se llega este queda. proceso y otra iglesia que se queda. Sí, es verdad. Yo Lo creo. creo que todo el que está aquí quiere ser del grupo que llega a este punto. Claro, Sube y baja, claro. porque sería difícil de aquí pasar aquí. Es duro. Son 7 Yo- años yo- y la gente lo no ve como quiero, poco, yo- pero no va a ser poca cosa. No, pero si ahora tengo el Espíritu Santo que me da refrigerio cada rato, tengo mi lucha y mi ataque, ahora imagínate el diablo solo aquí haciendo y deshaciendo. De alguna Señor. manera u otra, el Espíritu Santo no es que va a ser quitado. Pero Va ya a no ser- tratará igual. Va a seguir el accionar. Va a seguir su Creo que no accionar. Lo que tratará no va a igual. ver, lo que no van a ver son las libertades Que hay ahora. que hay ahora. Ya lo saben. Así que, señores, en el día de hoy pudimos ver me quedan 3 minutos, pudimos ver 3 posiciones: postmilenialismo, amilenialismo y premilenialismo. Y somos, dentro de las posiciones del premilenialismo, que hay también otras, somos pretribulacionistas, lo que significa que creemos en que Cristo va a venir en su segunda venida después de la gran tribulación con su iglesia ante el reino milenial, y en la línea del plan profético de los últimos tiempos, que la semana que viene la vamos a estar viendo un poquito más clara con otras cosas que tengo que darle, porque ahí obligatoriamente tenemos que entrar a las dispensaciones. Vemos Sí. en esta línea lo siguiente: 1, Cristo vino, murió en la cruz, nos ha dado un espacio de tiempo que se le llama, a esto se le llama en la dispensación, eso no lo voy a dar hoy, pero para que tengan una idea, se le llama la dispensación de la iglesia, o el reino o el espacio de los gentiles. En este espacio nosotros estamos hasta que venga el rapto de la iglesia. Subimos con Cristo, tribunal de Cristo, boda del Cordero, segunda venida de Cristo, bajamos con él,
Pero en este tiempo de acá, mientras esto estaba pasando con nosotros, aquí había lo que se llama una Persecución. tribulación, persecución, muerte, enfermedades, escasez, Terremoto, todo eso que usted puede imaginar. meteorito, Cuando Cristo baja con cayendo de la nosotros, tercera parte. cuando Cristo baja con nosotros, ya eso no está, se establecen los 1000 años, se destruye el anticristo aquí, el anticristo con sus secuaces, aparece lo que es la guerra de Almagedón, Satanás encarcelado por 1000 años, 1000 años de paz, abundancia, gozo, prosperidad, bendición, jipeta, Aleluya. aviones para los siervos, Santo. gloria, Échale. aleluya, ropa fina, Wow. control sobre a dar órdenes, todo lo Recibo. demás. Amén. Se Aleluya. suelta cachito, engaña a las naciones, guerra de Meguido, juicio al trono blanco, y después de eso, cuando cada quien lo mande por donde tiene que ir, estado eterno, por la eternidad con Cristo Jesús, con su pueblo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Nos queda ya menos de un minuto. Le damos gracias al Señor por su poderosa palabra, por habernos permitido poder compartirla. Y recuerden que vamos a estar desarrollando cada uno de estos puntos en las siguientes clases. Ustedes van a ver que lo que ustedes quizá hoy no entendieron, porque es una panorámica general, lo van a ir entendiendo en el transcurrir de lo que vamos a ir enseñando. Así que Dios le bendiga a todos.